Si os parece bien, arrancamos. Dic hola a tothom, dic benvinguts, bienvenidos. Espero y deseo que todos vosotros y vuestras familias os encontréis bien de salud en estos momentos todavía complicados. Daros las gracias por participar en este webinar del Club Català de Negocis. Sabemos que para muchos ahora es la hora de comer y aprovecháis para comentaros. Y antes que nada, os queremos pedir desde el club, porque queremos abrir y ser cuantos más mejor, saber en qué momentos van bien los webinars a la hora de organizarlos. Si os parece bien, en este horario que lo estamos haciendo habitualmente, que es a la 1 de la tarde en México, un poquito más tarde para los que estamos en Europa, o si preferiríais mejor pasarlo a primera hora, a las 8 de la mañana, hora del desayuno, o bien a última hora de México, sobre las 8, las 9 de la noche. Si nos podríais vuestras opiniones, vuestros comentarios acerca de cuál sería el mejor horario para hacer estos webinars, nos lo podéis mandar a través del chat a los presentes o a través del correo electrónico del club, hacernos llegar vuestros comentarios. Esto era una de las cuestiones que queríamos dar a conocer a los socios. A veces el horario lo fija el ponente, que en este caso hoy Joan Pau Ventosa se encuentra en Barcelona, y para que no fuera más de madrugada, pues hemos buscado este horario que fuera a mediodía. Joan Pau, como saben, es el CEO de Human Performance, a quien aprovecho para donarte las gracias y para darte la bienvenida. Con Joan Pau, a nivel personal, si me lo permiten, pues gracias a él entré en contacto, conocí al Club Catalán de Negocios, por lo tanto siempre le voy a estar agradecida, y lo destaco para darle las gracias públicamente y aparte también para decir que él es una persona con un amplio conocimiento de la comunidad mexicana y catalana que hay en Ciudad de México, con muchas conexiones. Estás muy bien conectado a nivel de su trabajo y de su sector. Y habíamos pensado que él sería el candidato ideal para hablarnos de los retos para este 2021 que estamos a punto de empezar, a falta de un mes y medio. Es un momento complicado, pero queríamos saber y conocer más sobre qué profesiones o cómo prepararnos para encarar, para afrontar este año. El título que nos propuso fue La que se avecina. A mí me vino en mente la serie, una serie con mucho lío, pero que siempre te acaba sacando una sonrisa, y esperamos a ver, Joan Pau, si avui nos sacas esta sonrisa en un momento así complicado también, o nos das buenas perspectivas. Pero antes que nada, como siempre, quiero saludar al Xavier Martorell, el president, com sabeu, del Club Català de Negocis, i dir-te, no sé com ho veus tu. Com lo ves, Xavier? Optimista, positiu? Bé, en primer lloc, bona tarda a tots, buenas tardes. Espero que esteu tots bé i les vostres famílies també. Y vivimos en una época de pandemia compleja, con nuevas realidades, nuevas posibilidades, y como dicen los chinos, el pictograma de crisis es el mismo pictograma que de oportunidad. Por lo tanto, yo creo que Joan Pau, que es un buen amigo, los conocíamos incluso antes de yo venir a México, él ya estaba aquí trabajando, repartiendo su conocimiento entre Barcelona y México. Y la verdad es que presentar a Joan Pau yo creo que necesita poco, porque los que lo conocemos sabemos que él se presenta solo, ¿no? Sus habilidades, lo que decimos en catalán, la seva bonhomia, su saber hacer, hace que sea una persona que sea fácil conocerlo y que sea fácil relacionarse con él. Es un hombre terriblemente preparado, doctor en Economía y Empresa, licenciado en Administración y Dirección de Empresa, másters en Finanzas, Marketing y Desarrollo Organizacional, y ahora muy volcado desde su empresa Human Performance en temas de gestión de talento, en ser coaching para la alta dirección. Da clases en diferentes escuelas de negocios y también es consejero de diferentes organizaciones y empresas. Y le hemos pedido que nos explique un poco qué nos puede deparar el futuro. No tanto a nivel si seguiremos confinados, que yo creo que hasta que no haya una vacuna seguiremos confinados, sino cómo podemos gestionar y organizar y administrar nuestras empresas y a nuestros equipos en una nueva realidad, una realidad absolutamente virtual. Yo os tengo que decir que llevo 9 meses ya encerrado casi y por lo tanto
esta nueva realidad, cómo se puede gestionar, qué habilidades y recursos exige, qué sensibilidades demanda y qué podemos esperar en el futuro con esta nueva realidad, que será más o menos restrictiva, pero que indiscutiblemente ha traído cambios que vendrán a quedarse. Joan Pau, amic meu, et cedeixo la paraula i endavant, t'escoltem tots. Benvingut i gràcies per compartir el teu temps amb nosaltres. Muchas gracias, Xavier, presidente. Gracias a Marta, a toda la Junta del Club Catalán de Negocios y sobre todo por esta amable invitación. Pero también a todos vosotros por esa predisposición a escuchar, a participar. Yo me quedo con la frase aquella que dicen que educación es lo que queda una vez que se olvida lo que aprendimos, ¿no? Y efectivamente, en algún momento, como en casa no sabían qué hacer conmigo, me iban metiendo a estudiar y aprendí poco. Y una de las pocas cosas que aprendí fue a que los economistas realmente saben explicar lo que ha pasado, más que predecir lo que va a pasar en el futuro. Así pues, lo que yo voy a intentar es al responder a la pregunta que Marta decía, es decir, qué es lo que se nos avecina, pero sin muy poco contenido propio. Es más, quiero también agradecer a todos aquellos que les estoy pirateando sus ideas, a aquellos de los que he leído y que he sido capaz de absorber como una esponja, procesar algunas ideas y compartirlas hoy aquí con vosotros, ¿no? Dicen que copiar de un libro es un plagio y copiar de dos es creatividad. Así que consideremos esto como creativo, pero realmente hay muy poca cosa de autoría mía. Así pues, permitidme que os cuente un poco lo que es mi particular visión basada en lo que voy viendo. Voy configurando una opinión de lo que nos viene encima. Es decir, creo que veníamos de lo que era un mundo buca, que hace escasamente 2, 3 años decía lo que, buque. Hace 2 años aprendíamos a decir que esto era volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y que hoy realmente ya estamos en algún momento en el que cuando estamos analizando letra a letra de este acrónimo, de la V de volatilidad, queremos entender un poco más y rascar y preguntarnos qué significa esto de volatilidad. Y volatilidad, cuando nos referimos a ellos, es la dinámica del cambio continuo y constante que viene a producirse y que se produce a gran velocidad. Y lo que hace es convertir el entorno empresarial en inestable. ¿No? Por lo tanto, la volatilidad se caracteriza por esa gran velocidad y sobre todo por la inestabilidad que se deriva. Y para ello las organizaciones tenemos poca cosa a hacer, muy poca cosa. Por eso cada vez más se está enfocando y sustituyendo esa V de volatilidad por una visión, una correcta visión de futuro. Significa foco y compromiso con los resultados que esperamos. Pero y algunos de los síntomas que nos hacen ver por qué estamos en un mundo volátil es muy sencillo. Es decir, el primero es que el ritmo de cambio es más rápido que nuestra capacidad para seguirlo, como cuando íbamos en bicicleta. Vamos muy rápido y que aparecen cuando vamos más rápido, somos más conscientes de las cosas que nos aparecen en mitad del camino. Por lo tanto, nos exige también procesos de decisión más ágiles. Y esos cambios que van apareciendo suelen ser imprevistos y nos exigen acciones urgentes. Con consecuencia de todo esto, de esta velocidad, de esta necesidad de agilidad en la toma de decisiones y sobre todo esta aparición súbita de imprevistos, es que al final todo chirría, todos se resienten. Fijaros que hablamos de la volatilidad se corrige con visión, pero tenemos la estrategia está cambiando, debe cambiar. En consecuencia, la cultura de las organizaciones también debe cambiar para dar respuesta a esa estrategia. Y las estructuras organizacionales ya están que crujen todas. Por lo tanto, lo que deberíamos tener claro es, como y haciendo honor a aquel piloto de Fórmula 1 que fue tan famoso, Mario Andretti, es que decía que si crees que todo está bajo control es que manejas demasiado despacio. En un entorno buca, si realmente estamos hablando de volatilidad, es que esto va a una velocidad que es como el chino aquel de los platillos que los intenta mantener todos, ¿no?
Sin embargo, cuando hablamos de incertidumbre, lo que estamos haciendo es vincularlo con un aumento de situaciones imprevistas. Aparecen muchas más acciones imprevistas por el medio. Y por lo tanto, esto tiene una consecuencia de una falta de predictibilidad de los acontecimientos, de esas sorpresas que aparecen en el mercado a golpe de titular y la incapacidad del ser humano, del directivo, en controlar y entender todas las variables que explican los porqués de las cosas. Y esto nos afecta ¿cómo? Pues que a la hora de tomar decisiones o de elaborar modelos de negocio se nos complica mucho, ¿no? Decía ayer Dave Ulrich, que estaba hablando en una entrevista que le hacían en España, decía, ¿cómo podemos demostrar? Decía él, nos toca abrazar a la incertidumbre. Ya que no somos capaces de dominarla, aprendemos a gestionarla y abracémosla. Y ponía un par de ejemplos que decía, ¿cómo puedo yo ayudar simultáneamente a la empresa y al trabajador? Eso es incertidumbre pura. Es decir, es básicamente dos objetivos en uno. O cómo me puedo centrar yo en obtener beneficios y al mismo tiempo poder invertir mañana en mi organización, ¿no? Todo eso son consecuencias de esta incertidumbre que siempre viene manifestada a través de una serie de señales, como por ejemplo que cada vez es más difícil saber qué es lo que ocurre, o que tenemos que decidir o actuar con información incompleta. Solo por un momento, imagínese lo que es el gobierno español o el gobierno mexicano en la situación de la pandemia, ¿vale? Ni tienen muy claro el mapa, ni el panorama, ni la información es exacta, completa y está al tiempo que la necesitamos, ¿no? Y por último, lo que no podemos es fiarnos de lo que funcionó bien antes. Es decir, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Aunque desde el punto de vista optimista deberíamos tener claro que ni todo lo viejo es malo, ni lo nuevo es peligroso, ¿no? La tercera componente, que sería la de la complejidad, estaríamos hablando que es cuando que se refiere a la dificultad para entender y manejar el contexto actual, sabiendo distinguir lo que es causa y efecto. Es decir, aquello que decíamos de, ojo, no vayamos a darle un antitérmico a un gangrenoso. Analicemos cuál es la causa a raíz y entendamos cuáles son las consecuencias, ¿no? Por lo tanto, si la complejidad y el flojo análisis de las situaciones, esa confusión entre causas y efectos, lo que hacen es incapacitarnos en la resolución de problemas y conflictos. ¿Qué pasa? Pues lo propio. Normalmente el que si quiere tomárselo en serio acaba en una parálisis por análisis. O el que es poco riguroso sobresimplifica y acaba buscando los quick wins o los quick shots o los quick and dirty. Insisto, ¿qué pasa con ello? Pues busquen soluciones cortaplacistas y en consecuencia la solución no es sostenible o sustentable. ¿Qué pasa? Tenemos un galimatías, un melting pot que lo que hace es confundir causas con síntomas. Y decía Albert Einstein, que no era el hermano de Frank, ¿no? Decía que si no puedes explicarlo con simplicidad es que no lo has entendido lo suficientemente bien. Y hoy las cosas son complejas, pero además las hacemos complejas. Hablaba de la ambigüedad. Ambigüedad se refiere a esa dificultad para entender y para manejar un contexto actual, pero intentando entender las relaciones entre los diferentes elementos. Y esa ambigüedad lo que nos hace es entender de que a veces estamos actuando sin saber ante qué exactamente. Y solemos decidir mal porque no podemos interpretar correctamente todos los datos. Y todo ello, al final, mezclando causas y efectos, pues vemos que las causas de los problemas son múltiples y las consecuencias no son unívocas, son también múltiples, ¿no? Me diréis, Joan Pau, pero menudo rollo me estás pegando. Es decir, efectivamente, hasta aquí el rollo. A partir de ahora, las ideas clave. Hace 2 o 3 años el concepto era VUCA y no lo entendíamos. Luego empezamos a entenderlo
Hoy empezamos a interiorizarlo. Lo que hace 3 años era una moda, hoy es claramente una tendencia. Como decía el filósofo, una moda es una tendencia lo suficientemente mala como para que no perdure. Entonces, si estamos hablando de VUCA, que es una tendencia, imaginaros cuando llegamos a un momento en el que decimos, vamos a interiorizarlo. Y yo os preguntaría, con la mano en el corazón, y os pediría que tomarais vuestro celular y leyerais de este código QR y me contestarais diciendo, ¿qué tan interiorizado teníamos lo que era esto del mundo VUCA hace tan solo 2 años? Y de cara al 2021, ¿qué tan VUCA nos lo imaginamos? ¿Vale? Con el móvil, por favor, con el celular, tomando foto del código QR. Y me gustaría ver un poco por el momento cuál es vuestro estado de opinión. Decía que hace 2 años aproximadamente teníamos relativamente poco interiorizado esto del VUCA. Era un concepto, era un acrónimo, casi le poníamos un gerundio en inglés. Y sin embargo, esto de cara al 2021, esto ya nos lo imaginamos serio, ¿no? Ya nos lo imaginamos que aquello del piloto de Fórmula 1, que si todo está bajo control es que algo está pasando, ¿no? O como decía un amigo mío, decía, oye, fíjate que si crees que nada a tu alrededor se está moviendo es que a lo mejor estás en el ojo del huracán. Yo quisiera haceros una pregunta a todos vosotros. Si es cierto que el mundo está cambiando tanto, y el mundo de las organizaciones y el mundo del empleo, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo y con qué pasión nos hemos dedicado a desarrollar nuevas competencias que el mercado nos va a demandar? ¿A qué me estoy refiriendo? Que si durante estos casi 8 meses y medio ya casi de pandemia, de pseudo confinamiento o de teleconfinamiento, ¿qué esfuerzo hemos hecho para adecuar y acortar nuestra puesta en valor desarrollando estas nuevas competencias que intuimos que el mercado nos va a demandar? Porque, ojo, si la tasa de cambio externo es superior a la tasa de cambio interno, estamos muertos, estamos jodidos. Así que, ojo, que vemos aquí que hace un par de años VUCA bien sonaba, pero hoy esto ya suena a casi de vértigo, dice, de puntos de ansiedad, ¿no? Me decía un amigo, decía, ojo que la ansiedad es el vértigo de la vida. Bien, sigamos, si os parece. Parece pues que esto del VUCA va en serio. Y me he ido a la fuente, me he ido, ya no a la biblioteca, me he ido al Facebook. Me he ido al Facebook a ver lo que es el meme. Y decía, oye, el 2021, ¿qué nos depara? ¿Eh? Y decía, uy, ¿todo esto va de VUCA? No, va de VUCA sí, pero llega y si alguien no se creía lo que era el VUCA, no querías caldo, pues toma 2 tazas. No solo viene el mundo VUCA, sino que además ahora viene la pandemia. Y esto, cuando unimos un entorno VUCA más una situación de pandemia, esto es como un fondo de inversión de renta variable en divisas, que no solo nos da el primer palo, un entorno VUCA, sino que además nos acaba de rematar una pandemia. Compte, Joan, que se t'ha mogut l'opció de visualització. Ah, perfecto. De acuerdo, muchas gracias. Lo que voy a hacer es automático. Muchísimas gracias.
¿Sí? ¿Mejor ahora? Ara fantàstic. Vale, Está perfecto. Fantástico. Muy bien. Muchas gracias, disculpas. Decía, datos de la situación de la pandemia del pasado domingo. Yo lo que quisiera es haceros ver datos, por ejemplo, 54 millones de diagnosticados infectados a nivel global, datos oficiales, 37 millones de recuperados. Y decía esto, complejidad. Decía Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial en el campo de batalla, decía a sus generales, a mí me hablan claro que yo de esto no entiendo. Díganme, ¿vamos ganando o vamos perdiendo? Y yo digo que cuando tenemos 54 millones de infectados y solo 37 de recuperados, es que vamos perdiendo. Y cuando veo que el número de fallecidos, de defunciones oficial, es de 1.319.274 y hay 100.000 en México y lo extrapolo a la población mundial, me salen 6 millones de muertos. Cuando tomo los de Estados Unidos, los 250.000, me salen 7 millones y medio. O cuando tomo los de España, Francia, Italia, Reino Unido, me salen entre 6 y 7 millones y medio. Entonces, ojo, ¿tenemos datos ciertos? Aquello que hablábamos de la incertidumbre. Cuando hablo de si tenemos datos ciertos, me estoy refiriendo a realmente qué está pasando. Porque estamos hablando mucho de la vacuna de la Moderna o de Pfizer, pero ¿os acordáis que hace 6 semanas Rusia dijo que ya tenía la vacuna? ¿Qué pasa? ¿Que además ya no nos lo hemos creído, que esa vacuna puede ser buena? ¿Es que no nos creemos de la información? Llega un momento que estamos manejando datos que ya ni nos los creemos y las tomas de decisiones pueden ser confusas o incluso equivocadas, ¿no? Pero veamos por un momento lo que significa esto en términos de situación de caída en el segundo trimestre en lo que es el comercio a nivel global. Aparentemente, el segundo trimestre de este año, como consecuencia de la pandemia, el comercio mundial cayó en casi entre un 25 y un 30%. Si esto hubiera sido una guerra mundial de carácter económico, probablemente no hubiera tenido tanto impacto. Esta pandemia va a dejar más de 10 millones de defunciones, pero va a dejar por encima de 300 millones de desempleados en el planeta. Esto a nivel macroeconómico. Pero si hablamos por un momento de lo que es ya más incertidumbre, veamos datos del Banco Mundial. Sobre México, por ejemplo, principio del año. Alguno decía que iba a crecer México un 4%. Otros decían que tan solo un 2%. El Banco Mundial decía que entre 1.5 y 2%. A finales del segundo trimestre, la caída era de casi el 8%. Y hoy ya se está hablando de entre un 11 a un 12 como previsiones. Por tanto, a medida que pasa, esa ambigüedad, esa incertidumbre en los datos, en la información que recibimos, nos hace que cambiemos completamente y que erremos en la mayoría de las decisiones. Pero veamos también, por ejemplo, por un momento, datos del Índice de Desarrollo Humano, un indicador que maneja la ONU directamente, que no deja de ser un algoritmo alrededor de 3 grandes grupos de variables. Uno, esperanza de vida, educación ponderada y tercero, PIB per cápita, el Producto Interior Bruto. Fijaros que las conclusiones son que como consecuencia de esta pandemia vamos a morir antes, como esperanza de vida, se va a resentir. Vamos a ser más pobres y al mismo tiempo menos cultos. Y sin embargo, ese entorno VUCA nos está exigiendo una upskilling o reskilling, ¿no?
tomé esta foto porque me parecía muy interesante. Decía, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Que hemos cerrado parcialmente lo que era este planeta. Y lo único que hemos hecho ha sido hincharlo a través de una economía globalizada, y en el momento que esto ha tenido que volver en un planteamiento más endogámico, se ha resentido todo. Han crujido todas las costuras. Pero veamos todo esto, lo que pasa en el planeta. Veamos un poco lo que pasa en el mundo del trabajo, si os parece bien. Mundo del trabajo. Y os recomiendo el libro de La vida de los 100 años de Gratton y Scott. Dice literalmente que en función de la edad que tenemos probabilidad de tener mayor esperanza de vida. Yo, que tengo 14 y 16, teóricamente los de mi generación, los de los 60, la década de los 60, aparentemente más de la mitad viviremos o vivirán por encima de los 90 años. ¿Pero en qué se traduce todo eso? Se traduce en algo muy claro, que obviamente la edad de jubilación será superior. En España era de 65, tras un periodo transitorio será o es ya de 67, y todo eso lo tenemos que conjugar con que a los 20 y pocos años te piden 5 años de experiencia. A los 45 o 50 ya eres viejo para conseguir un empleo. Y además quieren que te jubiles a los 70. Complicado. Pero más complicado es entender de dónde venimos. La edad de jubilación de los 65 años en España se fijó en 1931, en plena Segunda República, cuando la esperanza de vida era de 65. Es decir, se jubilaban, perdón, la edad de jubilación era de 65 cuando la esperanza de vida era de 61. Se jubilaban 4 años más tarde de la esperanza de vida. Conclusión: si queremos que esto sea sostenible a medida que aumenta la esperanza de vida y a pesar de la pandemia, vamos a tener que trabajar muchos más años y a jubilarnos mucho más tarde. Obvio, parece, ¿no? ¿Qué significará esto? Que realmente nuestra carrera profesional va a cambiar también. Hoy el esquema es: trabajamos de 25 a 65, si a nuestros hijos les hemos dado una titulación universitaria. Los 45 es el cenit de la carrera profesional. Y el futuro nos depara que la formación, el periodo de educación va a ser más corto, en un modelo más de alternancia, desarrollando competencias genéricas y habilidades interpersonales. Pero la carrera profesional, esa que va a ser más larga, va a ir combinándose. Entraremos y saldremos. No habrá el Job for Life, esa empresa que nos va a acoger, ya que vamos a trabajar toda la vida. Iremos cambiando de trabajo, iremos cambiando de profesión, iremos desarrollando nuevas competencias a medida que vaya avanzando nuestra carrera profesional. Y eso será iterativo. Porque dicen en el estudio de Global Talent Trends de Mercer, y perdone, hay verdades, mentiras y estadísticas, por tanto manejemos estos datos con cierta relatividad, que el 77% de los ejecutivos de los directivos creen que los empleados fijos de las organizaciones serán reemplazados progresivamente por freelancers y por trabajadores de esta economía gig, ¿no?, a lo largo de los próximos 5 años. Digo yo, no sé si el 77, el 72, si son 5 años o son 10. Lo que está claro es que si los trabajos repetitivos, monótonos, van a ser automatizados, ¿para qué las compañías van a necesitar tanta gente haciendo siempre lo mismo? ¿Qué nos va a pasar? Que nosotros mismos como profesionales o nuestros mismos hijos, lo que vamos a ver va a ser que a lo largo de nuestra carrera profesional vamos a ir cambiando, subiendo y bajando de nivel salarial, desarrollando nuevas competencias. Hoy soy empleado, mañana soy consultor, hoy soy freelance, hoy soy emprendedor.
¿vale? Voy de jig en jig desarrollando esas nuevas competencias. Y puedo asumir de que mi retribución sea menor porque me he ido desactualizando en el mercado, ¿vale? Y necesito aprender en un nuevo proyecto, ¿vale? Y estoy dispuesto a cobrar menos por aprender más o a cobrar menos por un proyecto con el que me comprometo más porque crezco como profesional y como persona. ¿Bien? Bien, dice el World Economic Forum, solo como dato, insisto, hay verdades, mentiras y estadísticas, ya vendrá alguien en el futuro a corregirlo, que en el conjunto del planeta hasta 85 millones de trabajadores serán desplazados de sus puestos por las máquinas y por la tecnología. Solo en Europa, el coche y el camión autónomo sustituirán a 4 millones de conductores, de choferes, taxis, autobuses, camiones, etcétera, etcétera. Pero la otra cara de la moneda, la positiva, es que al mismo tiempo se van a generar 97 millones de empleos nuevos derivados de estas aplicaciones, de la implantación de las aplicaciones, de los robots, de los algoritmos, de esta nueva economía. Ojo, ¿de quién depende que los puestos que se pierden son esas mismas personas los que se desarrollan y ocupan los nuevos empleos? Depende solo, única y exclusivamente de nuestra capacidad de actualización, del reskilling o del upskilling. Y veremos cosas como que las empresas van a tener que ir prescindiendo de sus trabajadores y van a tener que ejercer responsabilidad social y ser coprotagonistas en el desarrollo de las competencias para reubicarlos en el mercado o en otras organizaciones, poco a poco. Insisto, si yo no soy protagonista en mi propio desarrollo y mi empleo es uno de los que desaparece, ¿cómo voy a ser capaz de ocupar un empleo nuevo derivado de la implantación de aplicaciones, robots y algoritmos? Todo aquel que esté en tareas repetitivas, que no tenga un nivel de madurez o un mentor que lo motive para desarrollar sus competencias, va a quedar fuera del sistema. Vamos a perder gente, no ya en la economía informal. Vamos a tener gente fuera del sistema que la sociedad va a tener que mantenerlos. Vemos un poco lo que pasa en el mundo, VUCA, vemos lo que pasa en el mundo del empleo y qué pasa en las organizaciones. Pues varias tendencias, es decir, que son más que obvias. Automatización y digitalización progresiva de tareas manuales o predecibles. Las decisiones cada vez menos basadas en percepciones, en el gut feeling, en la intuición, en la experiencia y mucho más basada en analíticas, ¿no? Es decir, pero también algo muy importante, que es ese impulso del trabajo remoto y el cloud office, cloud o home o anywhere office. Claramente, esta pandemia nos ha llevado a que Teams no lo conocía casi nadie hace un año y hoy Microsoft no confiesa ni confesará el número de licencias de Teams. O lo mismo con Zoom. O Axtel de Grupo Alfa, que ya ha anunciado que el 70% de sus empleados no volverá a trabajar en las oficinas. Y además han decidido vender muchos de sus edificios. Pero el Anywhere Office, la cantidad de gente que teniendo un acceso a Internet va a abandonar las grandes ciudades y se irá a vivir a Huatulco, suponiendo que tenga una buena conexión de Internet, donde vivirá más barato y probablemente con mayor calidad de vida. Tendencias como los equipos con mayor diversidad y distancia. Diversidad y distancia ¿de qué tipo? No solo hablo diversidad generacional o de género. Estoy hablando de diversidad cultural. Estoy hablando de diversidad laboral. Los equipos de proyecto, permítanme un ejemplo. FEMSA, hace pocos años compró la operación de Coca-Cola en Filipinas. 22.000 empleados repartidos en 7.000 islas. Con una cultura distinta,
en un idioma diferente y a 14 horas de distancia. Imagínense cómo debe ser trabajar en equipo con esa gente. Vamos a tener proveedores, freelancers, vamos a tener colaboradores de la misma compañía en diferente país, en diferente franja horaria, en diferente cultura, trabajando con diferente idioma. Todo eso lo vamos a ir viviendo. Otra de las tendencias es cada vez esa mayor importancia de la ética de la empresa como lugar saludable. Hablamos de la salud. Aparecen ya normas como esta, la NOM 035, entornos organizacionalmente favorables. Pero ya aparecen cargos y estudios. Harvard Business Review habla de 21 nuevas funciones en recursos humanos para dentro de 10 años. Y ya está hablando de el Chief Happiness Officer, el responsable de la felicidad en la compañía, o del wellness, de la salud física y psicológica. Cada vez más las empresas, si quieren resultados sustentables, a ver, no nos engañemos, vacas contentas dan más leche. A las vacas les ponen música cuando las ordeñan porque producen más. Empleados contentos logran clientes satisfechos. Por lo tanto, cuanto más una organización se preocupe y entienda que los resultados de la compañía los vienen explicados en buena parte por los colaboradores y, sobre todo, la sustentabilidad de los mismos están en función de cómo gestionamos las personas, eso lo están empezando a hacer. ¿Por qué? Porque el liderazgo, los líderes de las compañías empiezan a abrir los ojos y a entender que la parte de la ética y la parte de la salud es importante. Por un momento, tanto cambio en las organizaciones, esta transformación digital. Yo os animaría a que pensarais un momento y en vuestra organización, ¿quién ha liderado? ¿Quién está liderando esta transformación digital? Estamos hablando del CEO, el director de recursos humanos, el director de sistemas. No toméis el celular porque este código QR no funciona. Es simplemente una provocación. Es decir, que realmente el que más ha hecho por la transformación digital en las compañías ha sido el COVID. Las compañías no confiaban en el trabajo, en el home office. Y ha sido el COVID, a la fuerza ahorcan, el que ha generado el contexto que ha permitido que muchísima gente esté trabajando desde casa, manteniendo los mismos niveles de productividad y haciendo tomar conciencia a los líderes empresariales de que hay que bajarle 2 rayitas al control y empezar a confiar más. Pero solo una reflexión. ¿Os habéis preguntado por un momento qué hubiera pasado en este confinamiento y durante esta pandemia si además, en lugar de un VUCA y una pandemia, hubiéramos tenido una pandemia, un virus y además una caída de Internet? Muy probablemente el mundo no estaría parcialmente o temporalmente cerrado, sino que el mundo estaría caído. ¿Qué estaría pasando hoy si no tuviéramos Internet? Bien, al final dice el mismo World Economic Forum que lo que hubiera ocurrido en una década en temas laborales acabará sucediendo en pocos meses o en escasos años. En las organizaciones, en la sociedad. O sea que ya no nos reunimos, ya no nos comunicamos igual, ya no compramos, ya no nos divertimos igual, ya no estudiamos ni aprendemos de la misma manera. Esto nos lo han cambiado. Le han dado la vuelta al calcetín. Bien, así pues el teletrabajo lo que ha hecho ha sido cambiar las reglas de juego. Y todo esto que estoy hablando de hay que comunicar de manera diferente, liderar, tomar decisiones de manera diferente,
colaborar incluso de manera distinta, todo eso cambia radicalmente el rol del líder. Y ya no es el líder del futuro, el líder digital. Todo eso ya no son tendencias, todo eso ya es realidad y lo tenemos desde ya mismo. Bien, por ir acelerando un poco y no dedicarle demasiado tiempo. Dicen que consejos vendo y para mí no tengo. Y me quedo con una frase del ingeniero Slim que decía que esta no es una era de cambios, sino que es un cambio de era. Y fruto de lo que he ido escuchando, he ido haciendo mi lista de lo que yo sugeriría, con la esperanza de que os sea de utilidad. Primero le escuché a un CEO de una empresa del sector automotriz y me decía, yo lo que espero es que os identificáis con el producto, que penséis que un líder es un coche, pero un coche de los de verdad. Y lo que quiero es que tengáis esas luces altas y luces bajas. Que no os confundáis como cuando ibais en bicicleta, que si miráis siempre a la rueda de delante no veréis el hoyo y caeréis. Que si vais en coche y vais con luces cortas o bajas, como son en México, a las 10 de la noche en la primera curva vais a salir de la carretera. Por lo tanto, hay que ir alternando lo que es ese futuro, esa visión, esa nueva visión, con lo que es la gestión impecable del día a día. Segundo, espero aceleración de vosotros como líderes. Aceleración para adaptarnos a ese cambio. Esa transformación que se convierta en realidad lo antes posible. Espero un buen motor para generar la potencia necesaria para convertir esos procesos de transformación en resultados, en velocidad. Que tengáis en cuenta las llantas, estar permanentemente en contacto con el piso, con la realidad. Que no nos escapemos, que no patinemos. Y por último, que nos sintamos cómodos y altamente comprometidos con el proceso de cambio en el que estamos. En formato de 10 mandamientos. El primero consejo que yo os recomendaría, haciendo míos, es que debemos contar con estrategias escalables y adaptables. Es decir, ya no sirve el café para todos. Ya no hay el antibiótico de amplio espectro. Tenemos que ser capaces de pensar en adecuar soluciones a necesidades específicas. La segunda es tener el valor añadido como obsesión. Ese mundo temporalmente cerrado lo que ha llevado es a que automáticamente se haya deshinchado la economía a unos niveles que costará años en recuperar. Por lo tanto, ese valor añadido como obsesión significa que tenemos que entender que nuestro equipo, nuestro C-suite es clave, que tenemos que entender qué es lo que les quita el sueño, dónde les aprieta el zapato. Tenemos que hablar su mismo idioma, entender sus objetivos y hablar de sus KPIs. También hay que aprender a contratar talento rebelde. ¿Qué es talento rebelde? Aquellos que le pones un vaso de agua medio lleno y que en lugar de verlo medio lleno lo ven medio vacío. Es decir, que lo cuestionen todo, que pongan todas las prácticas, todas las políticas, todos los sistemas, como los yogures, lleven fecha de caducidad para ser revisados, mejorados y o reemplazados. También lo que me interesa es que como líderes, como directivos, líderes desde L mayúscula hasta L minúscula, estamos hablando de que me exija yo a mí mismo y aconseje e influya a mi equipo no abandonar el ejercicio, la estabilidad física y mental, estar atento a los efectos psicológicos, no dejarme que la tecnología me pase por delante. Si como decía mi papá, en paz descanse, decía, hijo mío, en la vida hay dos cosas como nunca vuelven, tal como decían los indios.
la flecha disparada y la oportunidad perdida. Si hoy no estamos saltando de las innovaciones tecnológicas que nos pasan por el lado, ¿cómo vamos a ser capaces de reconvertirnos en uno de esos empleados de los 97 millones que el World Economic Forum anunciaba o anticipaba? Estamos hablando también de mantener e incrementar la conexión, la cohesión y la colaboración, pero no solo con mi equipo, a través de town halls, de reuniones, de intereses genuinos en las personas, de fomentar la comunicación entre el equipo, de bajarle 2 rayitas a la ansiedad que llevamos todos, pero también cuidar nuestra network interna y externa, porque uno vale al final lo que valen sus amigos. Y si yo no puedo hacer algo, sé que mi amigo seguro que lo puede hacer. Y si no, el amigo de mi amigo nos echará una mano. Hay que saber también reenfocar, reevaluar, recomprometer. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? Me estoy refiriendo básicamente en esa visión, volver a señalar la misión. ¿Para qué? Para recomprometer a la gente, evaluar con mayor frecuencia la efectividad de todos los planes y de todos los colaboradores. Y, por supuesto, separar el grano de paja, priorizar e innovar permanentemente. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? De nosotros se espera básicamente que lideremos con realismo, con los pies en el suelo, pero con la cabeza en las nubes, con una actitud positiva, que seamos ejemplo, que la gente que está en sus casas, que la gente que está sola, que han estado mordiendo las patas de las mesas y de las sillas, han estado arañando las paredes como si fueran gatos, está sola, está desorientada y que lo que necesita es que el líder muestre el camino, que puedan tener un espejo del cual emular comportamientos. Y en consecuencia, nosotros con nuestros equipos ser capaces de planear esa recuperación, de configurar lo que llaman esa nueva normalidad, que ya os puedo anticipar que nueva sí, pero que de normalidad no, porque curvas las vamos a tener y van a ser por mucho tiempo. ¿Bien? Ya por acabar y no dedicarle más tiempo ni quitaros más, y por si queréis que dediquemos algo de coloquio, he hablado de 3 libros, o quiero hablar de 3 libros que me han ayudado a preparar esta presentación. El primero es Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, que es el periodista de la CNN, de origen argentino. Tiene varios libros, es el de cuentos chinos y demás. Este particularmente está dedicado a analizar las principales profesiones. Analiza el contador, el auditor, el médico, el abogado, el de restauración, etcétera, etcétera. Y está analizando con hechos reales los cambios que ya se están produciendo y que transformarán todas esas profesiones. La verdad, para leerlo, que es muy ameno, pónganse el cinturón de seguridad, por favor, porque como digo, vienen curvas. El de talento rebelde, si les interesa más el mundo de recursos humanos, ¿cómo es el talento nuevo? Ese shock cultural, esa gente que vamos a tener que incorporar y que va a ser incómoda en las organizaciones, pero que necesitamos ese revulsivo. Y por último, el de Linda Gratton y Andrew Scott, el de La vida en los 100 años, que he estado utilizando alguno de sus gráficos. Os los recomiendo y que seguro que lo pasaréis bien. Ya por último, antes de abrir algo de turno de preguntas y respuestas, si es que os interesa, me gustaría haceros a mí la última pregunta. Ahora sí, con el celular en la mano, por favor, apuntadle a este código QR. Y contestad con un adjetivo, con un nombre de una emoción. ¿Con qué actitud, con qué emoción enfrentamos este próximo futuro? Porque es así como nos ven nuestros hijos, nuestros colaboradores, nuestros amigos. Y somos nosotros, en base a esa actitud y cómo prediquemos con el ejemplo, los que empezaremos a ser los motores del cambio
que esta sociedad y nuestras organizaciones necesitan. Por favor, si os parece, echamos esto al QR y miramos resultados. Está molt bé, Joan Pau. Con optimismo, ¿no? Te diría yo. No puedo hacer el QR, pero con mucho optimismo, aunque con algunos de los datos que has dado, algunas de las informaciones que has dado, como que esta pandemia deja 300 millones de desempleados. Dejará. Que no me voy a... Dejará. Que no me voy a poder jubilar hasta los 72 años mirando la gráfica de mi generación. Claro, a veces es difícil el optimismo, ¿no? con estos datos, pero bueno, vamos a ponerle, ¿no? No de buen humor, o sea, de tratar de ver a ver cómo evoluciona. Mira, nos han llegado ya algunas preguntas aquí a través del chat, como había pedido antes a los asistentes al webinar. De entrada, José Luis Parra nos dice si podría tener el texto de la conferencia, de la valiosa conferencia. Dice para los asistentes, recordarle a José Luis que lo vamos a dejar, se está grabando este webinar y que lo vamos a dejar en el canal de YouTube del Club Catalán de Negocios y de allí pues lo podrá tener. Empiezo con una de las preguntas que nos deja Perdóname, Jaume. Marta, Sí. discúlpame. Sí. José Luis, por supuesto, yo entrego la presentación, el PowerPoint, que entiendo que es lo que quieres, además de la copia del vídeo, lo hago llegar a Marta del club y ella que te lo haga llegar. Si es tan amable, por favor. Muchas gracias. Pues sí, así lo haremos y haremos llegar a todos, con tu permiso, ¿no? el texto. Empiezo con la pregunta que nos deja Jaume aquí a través del chat, que dice, ¿cuáles crees que son las competencias de futuro y cuáles dejarán de ser importantes? Yo tengo clara una de competencia de futuro y discutida con colegas. Con lo cual hay una buena noticia. Marta, dicen que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Pero yo diría lo siguiente. Diría que la competencia que realmente veo es la de Learning Agility. La agilidad y la flexibilidad para aprender. Es decir, es esa capacidad de aprender aquello que no sé y de encontrar soluciones, de aprender aquello que necesito para encontrar soluciones por mi cuenta ante retos. Es decir, hacer frente a la adversidad a través de lo que es el aprendizaje, ¿no? Ese para mí es uno. La mala noticia es que no sé cómo se desarrolla. Creo que la vida, recuerdo, dice que volviendo a recordar a papá, decía, hijo mío, que la vida te traiga muchos retos y toda la capacidad como para superarlos, porque te hará fuerte. Yo creo que para desarrollar la Learning Agility, si algo tenemos, es que hacer frente a muchos retos, a mucha adversidad, a muchas situaciones complejas. Ok. Perfecto. Hay otra de las preguntas, que es la fórmula Joan Fàbrega. Dice, ¿cómo visiona Joan Pau el futuro de la gestión de recursos humanos en las organizaciones? Wow. Yo creo que la fuerza ahorca. Si recursos humanos no se transforma, muere como tal. Es decir, cuando digo muere como tal, quiero decir... no cuesta nada decir que el control de la masa salarial se lo pasamos al área financiera o que la parte de relaciones laborales se la damos a la asesoría jurídica. El área de recursos humanos tiene una gran oportunidad derivada, un beneficio colateral de la pandemia, que ha sido el que hoy los planos de crisis han pasado por recursos humanos porque han estado afectando a las personas. Y por fin recursos humanos ha estado sentado en la mesa en la que se toman decisiones. Pensemos que esto, uno puede poner la mesa, sentarse a comer la mesa o limpiar la mesa una vez han comido. Por fin recursos humanos se ha podido sentar
a la hora de tomar decisiones. Ahora solo hace falta mantener esa silla. ¿Cómo? Preocupándose, ¿por qué? Por mantener e incrementar el compromiso de los colaboradores, por mejorar la calidad de vida y hablo de calidad de vida en el sentido más amplio de todos los colaboradores. Hablo de salud física, de psicológica, de actualización de competencias, etcétera, etcétera. Sin duda alguna tiene que transformarse en recursos humanos y estar como staff del CEO. Cuando uno lee un organigrama y ve que la dirección de recursos humanos está por debajo de la dirección financiera, del VP de finanzas o de administración, dices, bueno, esto es, ya vemos de qué discuten aquí, de masa salarial y no de personas. Lo mismo que estamos viendo los ciudadanos cuando contamos muertos y los políticos cuentan votos. Ok. Mira, nos entra ahora mismo una pregunta de Pep Palau, que yo también la había pensado cuando decías el teletrabajo en parte ha venido para quedarse, ¿no? ¿No se podría esperar, dice, una brutal renacer de la interacción humana directa cuando pase la pandemia, ¿no? De aquellos que van desesperados por el contacto físico, especialmente en culturas como México, como, ¿no? Como en España también, ¿no? Si pasará todo lo contrario, o sea, de haber estado tanto tiempo encerrados y solo viéndonos a través de un monitor, de una pantalla, ¿qué pasará? ¿Cómo lo ves? De autoescolti, Pep. Ojalá que volvamos al contacto humano. Y digo que ojalá, pero lo que está claro es que las compañías, una vez han visto esta pandemia, es que podemos tener otra dentro de 5 años. Y está claro que las empresas, todo aquello de la disposición, el layout de las mesas de trabajo y uno junto al otro y fuera despachos y demás, esto ya han visto que es peligroso. Por lo tanto, van a mantener distancias y lo que no van es a duplicar el número de espacio físico de sus instalaciones, con lo cual seguro que el teletrabajo ha venido para quedarse. ¿Vale? Otra cosa es que por más que intentemos simular con la tecnología una relación presencial, yo por lo menos necesito tocar, necesito oler, necesito reír cara a cara. Como decía un amigo mío que es un poco bruto, que es el que me ha invitado a jugar a póker online, me ha invitado a tomar un vino virtual, me dice, piensa que los hay que se dedican al sexo virtual. Es sexo, pero no es lo mismo. Es decir, podemos tener todo el tema tecnológico que queramos, pero sin duda alguna eso no va a sustituir la necesidad del ser humano del contacto íntimo, próximo con la persona, con sus seres queridos. Perfecto. Jaume también preguntaba, ¿cómo crees que cambiará, siguiendo con el tema del teletrabajo, el mercado de oficinas? Yo pues creo que lo he contestado un poco. Creo que mejor de lo que inicialmente se esperaba. ¿Por qué? Porque en principio el teletrabajo crecerá o, bueno, pues habrá o sea, hoy estamos teleconfinados, pero volverá, pero no tendremos tanta proximidad, tendremos espacios de distancia. Por lo tanto, sí es cierto que menos gente irá a las oficinas, pero cada persona ocupará más metros cuadrados. Con lo cual, sí habrá una debacle, una caída en el mercado de oficinas, pero no tan fuerte como la que anticipábamos. Esa es mi impresión, Jaume. Ok. Si me permites, te formulo una yo en relación, decías que el periodo de formación será más corto, ¿no? Pensando en el futuro de mis hijos, ¿tendrán... ¿A qué te refieres? ¿A que no habrá tantos másters, posgrados y que luego esta formación la irán intercalando como se espera, ¿no? A la hora de actualizarte. ¿Te referías a esto o lo veis que la tendencia apunta a esto? No, ¿O que van a ser más cortas las carreras o el... no, yo no creo, sé si me puedes explicar más en este sí, sentido. por supuesto, Marta. y
que compartimos lo mismo con los hijos, ¿no? La misma preocupación. A ver, lo que no va a pasar es lo que hemos visto ya que ha pasado en Europa, ¿no? Las licenciaturas pasaron de 5 a 4 años y entonces se hacía venta cruzada y se le vendía un máster de un año más para acabar haciendo lo mismo, ¿no? No, a esto va de lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de la vida. Con lo cual, lo que veremos es que el tipo de educación que van a recibir nuestros hijos va a ser una educación más conectada con la necesidad de interacción profesional, de interacción social. Por lo tanto, más basado en competencias, ¿vale? Más basado en las famosas STEM, ¿vale? Y que vamos a seguir aprendiendo a lo largo de la vida. ¿Vale? Por lo tanto, aquello de he acabado la carrera, no, hijo mío, la carrera empieza una vez te han dado el título. Por lo tanto, piensa que lo que hay que hacer es mover, lo que llaman los americanos to move the finish line. Pensar que ya he acabado mi periodo de estudios. No, chico, tu periodo de estudios se acaba por lo menos en la fecha de tu jubilación. Porque si no, estarás fuera del mercado antes. Perdóname, y Marta, y una segunda, lifelong learning y el segundo es el linking learning to performance. Habrá una correlación mucho más fuerte entre lo que aprendamos deberá tener mayor aplicabilidad, mayor practicidad, mayor retorno. Y eso es una pena desde el punto de vista que hay mucha educación, mucha formación humanística que irá perdiendo parte de su peso específico. Ok. Mira, entra otra pregunta. Aquí en el apartado de Questions and Answers, la formula Roberto Martínez dice si piensas que habrá una reacción de los gobiernos como frente común para dar una mejor salida a esta crisis y a las futuras y dejar de ser mercenarios del voto. Pues es una pena, pero no. Decía el presidente de la OMS, que decía la pena no es tanto la pandemia, sino es la falta de un liderazgo claro. Cuando vemos lo que pasa en las 17 presidentes de las comunidades autónomas que sufriendo lo mismo toman decisiones diferentes, pues por satisfacer pues unos a los restauranteros, otros a los electores, otros para hacer oposición al partido y demás, me da mucha pena. Yo si hoy que estoy en Barcelona hubiera dicho que mande uno. Como si es Merkel, me da igual, pero uno. Y que dé el golpe en la mesa para que la información sea clara. ¿Qué significa que en un fin de semana no tenemos los datos de viernes a lunes? ¿Qué está pasando? Es decir, esto va de líderes con L mayúscula. Y un líder es aquel que hace lo que decía el Peter Drucker, que el líder, la diferencia entre un líder y un manager es que el manager hace the things right, ¿no? Las cosas bien hechas. Y el líder lo que hace the right things, las cosas que tienen que hacerse. Y la perversión de un sistema político es cuando un líder que está elegido por la gente porque creen que va a hacer lo que toca hacerse, acaba haciendo lo que necesita hacer para conseguir los votos y perpetuarse en el poder. Eso es una pena. Necesitamos líderes con L mayúscula y negrita y no líderes con L minúscula. No hablo de España, hablo de clase política en general, ¿no? Ha quedado claro. Muy bien. Por parte de los asistentes al webinar, creo que ya no me he dejado ninguna. No sé si, Xavier, tens alguna Sí, pregunta? solament agrair-li al Joan Pau. Perdó. Mira, Aquí està la bé. meva fan. Una de Perdó, les dues. Perdó, una de las dues. Disculpeu-me. No, muy bien, muy bien. Y creo que es importante, has dicho muchas cosas, Joan Pau, creo que todas muy acertadas. Y creo que hay tres elementos clave. Una es cuando en Pau deia nos volveremos a encontrar y el ansia de relación humana, sí, pero cada vez más, yo tengo hijos adolescentes, bueno, ya no tan adolescentes, 20, 18, y asumen que su vida es su computadora, su iPad, su teléfono, su habitación, su espacio, su momento, el cómo y el cuándo. Y por lo tanto, tengo una cierta preocupación por el futuro en cuanto a cómo los jóvenes van a recuperar ese contacto humano y relación personal, ¿no? Creo que otra palabra clave de cara al futuro es resiliencia. El
convertir la adversidad en una oportunidad y en algo que te fortalece más y te permite superar la situación. Y luego un tema muy interesante que lo has dicho, a partir de ahora lo importante no es mi coche, no es nada de eso, no es mi casa, es tengo un buen internet, porque si no tengo un buen internet, mis condiciones laborales van a empeorar. Y eso va a llevar a una relación, yo creo que a un nuevo mundo de legislaciones, de qué se tiene que dar a los trabajadores, qué se tiene que garantizar, qué van a pagar las empresas, cosas que ya se están moviendo en Brasil, Argentina, España, en Alemania, pero se están moviendo también en México, de que si me envías al homework, ¿qué me vas a dar, no? Hay empresas que ya están pagando mesas, sillas, tiempo de luz, tiempo de internet, etcétera, etcétera. Por tanto, Xavi, solo una pregunta. ¿Cómo transformará la legislación laboral? Si yo estoy teletrabajando y tengo un accidente resbalando en la ducha, ¿será un accidente de trabajo in itinere o no? Sí, claro. Y otro tema que está ahí, Depende de lo que estabas pensando, ¿no? Claro. En el momento que estabas yendo, si era a comer o estabas incorporándote en una cosa. Y otro tema que nos llevará indiscutiblemente es, bueno, esa relación laboral completamente diferenciada. Esto ha venido a quedarse. Se quedará con la posibilidad, cuando se normalice, de salir y tener una actividad social más normalizada, pero como mi propia empresa ya nos lo ha dicho, esto ha venido a quedarse y aquí nadie va a volver a trabajar todos los días a la oficina. Es una nueva realidad, es la realidad que se viene a quedar, que ya está aquí implementada y que por lo tanto, como bien dices en toda tu explicación, va a cambiar todas las relaciones laborales, va a cambiar todas las condiciones de liderazgo y va a cambiar todos los elementos de motivación y seguimiento laboral. Un gran reto que hay que tomarlo con ilusión y con eso, como un reto que es, ¿no? Porque esto no va a cambiar. Y no es malo, simplemente és diferente. Jean-Pau, moltíssimes gràcies. Gràcies pel teu temps, gràcies per la teva dedicació, gràcies per treure-li temps als teus fills i ja saps, és casa teva. Moltes gràcies, gràcies a tots vosaltres. Un placer. Gràcies. Con Dios. Gràcies, Joan Pau. Una abraçada i mantenim informats els socis del club per les properes trobades. Estem treballant amb el tema y, como os decía, nos pueden hacer llegar eso, en qué horario prefieren los webinars, si a primera hora de la mañana, si por la tarde o mantenerlo en este horario como solemos hacer. Y añadir que estamos planificando nuestra cena de Navidad virtual. También, virtual. La nueva realidad en que nos vamos a tener que hacernos cómplices, ¿no? Pero sí, estamos intentando que haya una buena cena de Navidad que como mínimo ni que sea virtualmente nos acerque a todos. Muy bien. Una abrazada virtual. Moltes gràcies a tots. Muy bien. Adiós. Adéu-siau. Adéu. Gràcies. Adéu.